Buenos días a todos y bienvenidos a no sé si decir último webinar del año, ¿de acuerdo? Porque ya estamos finalizando este año trepidante, con muchas novedades que os hemos ido contando a lo largo del año y especialmente el día de hoy, en esta media horita que tenemos por delante, la idea es poder contaros de la mano de las soluciones de protección del dato y de la infraestructura de data center con BIM, contaros cómo diseñar un buen plan de continuidad de negocio, ¿de acuerdo? Quienes conozcáis BIM o en la actualidad trabajéis con BIM, como decía, ha sido un año tremendamente trepidante. Se han incorporado muchas novedades. Los retos a los que nos enfrentamos en materia de protección de la información y de dar soluciones de continuidad de negocio nos están haciendo cambiar las reglas del juego, ¿no? Y es por ello que creo especialmente que os va a encantar lo que os vamos a contar el día de hoy, porque es fruto de mucha de la innovación que BIM ha ido incorporando a las distintas soluciones que tienen dentro de su portfolio. Y bueno, sin más, presentarme. Soy Pedro Zaldívar, responsable de desarrollo de negocio del área de infraestructura y cloud dentro de Nunsis, y me acompaña Jordi Bombardó, que es ingeniero preventa de BIM, ¿no? Él va a ser la persona que lidere esta presentación y este contenido. Y sin más, si os parece, vamos a comenzar. Tenemos un chat abierto. Trasladarnos cualquier duda, pregunta, inquietud que tengáis. Y si os parece, a la finalización de la presentación de Jordi, aprovecharemos para resolver todas aquellas dudas que hayan podido quedar en el tintero. Y nada, sin más, espero que lo disfrutéis y nada, y al finalizar pues volvemos a hablar y respondemos estas dudas. Jordi, buenos días y bienvenido y adelante. Buenos días, gracias Pedro, gracias por la introducción. Muchas gracias a todos por estar aquí hoy e interesaros por este webinar. Como decía Pedro, hoy vamos a hablar de cómo diseñar un buen plan de continuidad de negocio para vuestras infraestructuras. Y si me permitís, antes de empezar, voy a apagar también la cámara para ahorrar aquí un poco de ancho de banda, que hoy no voy muy sobrado. Y ahora sí ya, empezamos y vamos a hablar de continuidad de negocio. A ver si avanza. Perfecto. Vale, como decía Pedro, estos años han sido años de grandes retos, ¿no? Y es que 2020 y 2021 han sido 2 años, podríamos decir que únicos para todos, ¿no? A partir de marzo de 2020, casi de la noche a la mañana, todo cambió. Los departamentos de IT empezaron a vivir un mundo nuevo, ¿no? A encontrarse con una presión, podemos decir que antes nunca vivida, de golpe y porrazo, empezó a cambiar la manera de trabajar para muchas personas. Adiós al trabajo presencial, hola al teletrabajo, y la mayoría de cosas dejaron de hacerse de forma presencial para hacerse virtualmente. Al final, el impacto económico que todo esto, ¿no? Que esta pandemia tuvo, forzó a la mayoría de organizaciones a pensar en formas diferentes de hacer las cosas, ¿no? Muchos de estos cambios también tuvieron que hacerse, como decía antes, a toda prisa, ¿no? En cuestión de días o en cuestión de pocas semanas, sin tiempo de pedir nuevas infraestructuras a nuestros proveedores de confianza, sin tiempo de adecuar nuestras infraestructuras ya existentes. Y eso también seguramente fue uno de los motivos que explican el gran crecimiento que han tenido también todos los servicios de nube o las aplicaciones tipo SaaS como Office 365. De alguna manera, ahora sí podemos decir que hemos visto décadas de transformación digital en prácticamente un año o un año y medio. Llevamos mucho tiempo hablando de transformación digital para arriba, transformación digital para abajo, pero ahora, forzados de alguna manera por esta pandemia, realmente esta transformación se ha visto acelerada. Pero por desgracia, no todo ha sido positivo en esta transformación, digamos, acelerada, ¿no? Por un lado, hemos notado, y seguramente todos lo habréis visto, incluso muchos lo habréis padecido en vuestras carnes, ¿no? Un incremento muy significativo en cuanto a ciberataques, ¿no? Este crecimiento se estima en un 715%, ¿no? Casi nada. También, por otro lado, nos dimos cuenta de que en muchos casos
los sistemas de protección que como empresas, ¿no?, teníamos implementados, pues no podían seguir el ritmo a esta evolución que estaban siguiendo las organizaciones, ¿no?, provocando, en este caso, en muchas ocasiones, que no se pudieran proteger estas nuevas cargas de trabajo, o que los datos, pues también en muchos casos, no se pudieran recuperar. Al final, como veis, pues bueno, un año interesante de todas. Pero por si esto fuera poco, pues bueno, 2022 pues no pinta muy diferente, ¿no? A nivel de retos, pues aquí también podríamos encontrar 1001. Pero bueno, simplemente hemos querido pues, señalar estos 4 que posiblemente pues, la mayoría de vosotros pues, podáis sentiros identificados, ¿no? El primero de ellos, tolerancia cero al downtime y a la pérdida de datos. En un entorno tan competitivo como el actual, en el que casi cualquier organización, cualquier negocio tiene que estar funcionando 24/7 los 365 días del año, tener un periodo de downtime o de inactividad, pues prácticamente podríamos decir que no es una opción, ¿no? Ya sé que el cero absoluto, digamos, es difícil de conseguir y también seguramente pues, será muy caro, pero de alguna manera tenemos que tender hacia esta idea de cero downtime en nuestras infraestructuras. Otro reto que ya hemos comentado y que ya teníamos aquí anteriormente y que por desgracia pues, tiene pinta que va a estar aquí durante mucho tiempo, es el de mantener los datos de backup a salvo del ransomware. Comentamos en la slide anterior que los ataques de ransomware se han multiplicado y han crecido un 715%. Además, cada día están saliendo pues, casos en los medios de organizaciones de todos los tamaños, pero no solo organizaciones pequeñas, sino también organizaciones grandes, que están siendo pues, víctimas de estos ataques. Y seguro que todos conocéis casos directamente o incluso a lo mejor pues, habéis sufrido alguno de estos ataques. Entonces, mantener estos datos a salvo va a ser uno de los grandes retos de este 2022 y seguramente para los próximos años también. Por otro lado, ceñirse a los objetivos de compliance y retención, los objetivos que nos hayan marcado como organización en este sentido, ¿no? Y es que cada vez estos objetivos, digamos, son más estrictos, ¿no?, con mayores retenciones y la capacidad de gestionar más datos pues se hace cada vez, pues, o los hace cada vez más complicados. Y finalmente, como no podía ser de otra manera, ¿no?, el hacer más con menos, ¿no?, ser capaces pues, de proteger más datos con ventanas de backup más pequeñas durante más tiempo, con mayor frecuencia, y eso sí, como siempre, con un mínimo de recursos a nivel de almacenamiento, de computación, de personas, para poder hacer estas copias, para poder validarlas, para poder verificarlas y, por supuesto, todo esto con un mínimo presupuesto, ¿no? Bueno, son algunos de los retos que bueno, pues nos van a dar trabajo. De alguna manera también todos estos retos que fácilmente podéis encontrar en cualquiera de vuestras organizaciones, pues, si no somos capaces de acometerlos de una manera adecuada, pues pueden suponer un riesgo importante para nuestros negocios, ¿no? De hecho, bueno, esta era una de las preguntas que lanzábamos en nuestra encuesta anual de tendencias en la protección del dato y preguntábamos aquí a las organizaciones qué impacto podrían experimentar en caso de producirse un periodo de inactividad en sus aplicaciones o en sus servicios, ¿no? Y estas eran un poco las respuestas que nos daban, ¿no? En primer lugar, la primera consecuencia es una pérdida de la confianza del cliente, ¿no? Y en consecuencia, pues que éste pues, se pueda ir a otro servicio de la competencia, ¿no? Por poner un ejemplo tonto en este sentido, ¿no? No sé si os acordáis, hace unas semanas o un mes y pico, un incidente que tuvo WhatsApp, ¿no? Y tuvo una caída del servicio, supuestamente pues, a la hora de aplicar unos parches a la aplicación y provocó la caída del sistema, ¿no? Pues durante esas horas en que el servicio de WhatsApp no estuvo activo, millones de personas, ¿no?, creo que hablaban de unos 70 millones de usuarios, se pasaron a Telegram. Imaginaros, pues, simplemente por un par de horas que estuvo el servicio de WhatsApp caído. Entonces el impacto que puede tener una caída de esta
en nuestros sistemas es importante. Además de esta pérdida de confianza, pues otra cuestión importante es también pues el daño que puede suponer o que puede causar a la imagen de marca. Es el hecho de que nuestra web esté caída o no esté funcionando, pues eso puede provocar un daño también importante a nivel de imagen de la compañía. Y finalmente, pues también en algunos casos, pues estas caídas pueden acarrear consecuencias judiciales, ¿no? Pues, si estamos proporcionando un servicio y tenemos unos SLAs muy exigentes, una caída y en consecuencia el incumplimiento de estos SLAs pues pueden comportarnos sanciones económicas e incluso llegar a acciones judiciales. Por eso pues es fundamental de que dispongamos de una estrategia de disponibilidad de datos pues adecuada, ¿no? Y para eso es fundamental que primero de todo pues miremos de alguna forma dentro de cada uno de nuestros negocios y seamos capaces de identificar qué entornos, qué sistemas son críticos, qué sistemas son importantes, qué sistemas pues, tienen una criticidad media y cuál es pues, una criticidad más baja, ¿no? Y a partir de aquí pues, podremos elegir cuál es la disponibilidad correcta, ¿no? Para cada uno de estos servicios. Puede ser pues, que para el tipo de carga de trabajo, para algún tipo de carga de trabajo, realizar una copia de seguridad, ¿no? Realizar un backup que se realiza pues, a lo mejor una vez al día, pues ya sea suficiente. Y de esta manera, pues independientemente del tipo de carga de trabajo que sea física, sea virtual, esté on-prem, en cloud, etcétera, etcétera, pues con esa copia de backup tengamos suficiente. En este caso, pues tendríamos que tener en cuenta que nuestro RPO pues, sería de unas 24 horas en el peor de los casos. Y el RTO pues, bueno, dependerá del tipo de restauración que tengamos que hacer, ¿no? Aunque en este sentido, pues gracias a tecnologías como Instant Recover, que seguro que muchos de vosotros pues, conocéis perfectamente, pues podríamos reducir muchísimo lo que son estos RTOs, ¿vale? Bueno, lo he dicho que muy rápido, ¿no? Pero por si alguien no lo conoce, pues comentar simplemente que Instant Recover es esa funcionalidad que nos permite arrancar una carga de trabajo directamente desde el repositorio de backup sin tener que restaurar todo el dato completamente al entorno de producción. Esta tecnología, digamos, históricamente ha estado ligada a máquinas virtuales, pero que sepáis que, pues, por ejemplo, en BIM podemos utilizarlo también para máquinas físicas, haciendo una restauración de physical to virtual en este caso, y también a partir de la versión 11 podemos utilizarlo para hacer un instant recover a nivel de bases de datos, concretamente para los motores de Oracle y de SQL, y también para el entorno de NAS. Con lo cual, digamos, el RPO sí que va a ser, en el peor de los casos, 24 horas, pero el RTO, gracias a este tipo de tecnologías, pues podemos también reducirlo muchísimo. En otras ocasiones, pues a lo mejor adicionalmente a este backup, que debemos tener sí o sí, ¿no? Necesitaremos pues, otro tipo de mecanismos que nos permitan no solo pues, reducir los RTOs, pero también reducir los RPOs, ¿no? Un ejemplo, pues en este caso, son los snapshots de cabina. Estos snapshots pues, nos permiten aumentar esta frecuencia entre un punto de backup y otro, ¿no? En vez de tener una copia al día, pues podemos hacer una copia, por ejemplo, un snapshot cada 4 horas, cada 2 horas, ¿no? Y de esta manera, pues, si tenemos una incidencia, pues podremos volver a estos puntos en el tiempo más cercanos, siempre que sea pues, una incidencia que no provoque una caída completa de la cabina, porque en este caso, si perdiéramos toda la cabina de almacenamiento, también perderíamos estos snapshots asociados y que están dentro de la cabina, ¿no? Por tanto, os decía que aunque utilicemos estos otros mecanismos, el backup siempre tenemos que tenerlo en otra ubicación externa y en otro repositorio independiente a lo que es la cabina de producción. En otros casos, pues también es posible que necesitemos una replicación, ¿no? Por eso que os decía, pues, por ejemplo, si se nos cae todo el data center, si perdemos la cabina, para poder tener una continuidad de negocio más rápida, pues un mecanismo muy eficiente podría ser la replicación en otra ubicación, en otro data center, ¿no? Una replicación, como os decía, de nuestras cargas de trabajo nos va a permitir pues, poder arrancar, poder empezar a trabajar de forma rápida en esta segunda ubicación, en este segundo data center, ¿vale? Así pues, podemos realizar
réplicas periódicas, ¿no? Podemos replicar, pues aquí en este caso, pues, una vez al día, una vez cada 4 horas, una vez cada 2 horas, cada cuando consideremos en función, pues, también en este caso, del RPO que queramos tener, ¿no? De cuán cerca queramos tener o queramos arrancar estas máquinas en el segundo data center. En este caso, el RPO, podemos decir, sería súper pequeño, básicamente es el tiempo que tardemos, digamos, todo dependerá en cuántas máquinas tengamos que arrancar, pero básicamente es el tiempo que tardemos en arrancarlas, aunque ciertamente pues, bueno, no es lo mismo arrancar 10 máquinas que arrancar 100, ¿no? Al final todo dependerá del volumen de máquinas y también dependerá un poco de los mecanismos que tengamos implementados, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Si tenemos que ir siguiendo una guía, ¿no? Permitiendo, entre comillas, un guía burros, ¿no? Que nos vaya diciendo, pues, que tenemos que arrancar, primero arranca la máquina A, después arranca la máquina B, haz esto, haz lo otro. Bueno, esto pues, puede llevar su tiempo, en el que lo ideal, y después también lo comentaremos, es tener algún mecanismo que nos permita orquestar o automatizar todos estos procesos de arranque de máquinas, ¿no? De manera que cuando llegue este momento no tengamos que ni siquiera seguir una documentación, sino que simplemente podamos acceder a nuestra aplicación de automatización, le demos al botón rojo y automáticamente pues, las diferentes máquinas empiecen a levantarse en el orden correcto, de la manera correcta y de forma totalmente automática, sin que nosotros tengamos que hacer prácticamente nada. Y finalmente tenemos otra opción de replicación, digamos, que es el Continuous Data Protection, ¿no? Y esta, digamos, sería un tipo de replicación para aquellas cargas que tengan una exigencia máxima a nivel de RPO y RTO. Cuando hablábamos de replicación, os comentaba que la idea es pues, hacer diferentes réplicas pues, cada 4 horas, cada 2 horas, incluso cada hora, ¿no? Pero en el caso del CDP, aquí estamos hablando de una réplica continua, ¿no? de un RPO muy, muy cercano a cero, ¿no? Y que, bueno, igual como explicamos ahora en el caso de la replicación, nos permitirá también arrancar muy rápidamente nuestros sistemas en el data center de contingencia. Esta es una tecnología que como veis, está pensada para aquellas cargas de máxima criticidad, ¿vale? Aquellas que, digamos, el negocio necesita arrancar sí o sí para empezar a funcionar, ¿no? Entonces, estas son susceptibles de ser replicadas vía CDP, mientras que a lo mejor pues, otras cargas con otros se pueden replicar con otros mecanismos, ¿no? Al final, como veis, tenemos aquí un gran abanico de opciones a la hora de escoger pues, bueno, cuál es el mecanismo de disponibilidad adecuado. Lo importante es, como decía al principio, hacer un ejercicio interno para analizar todo el conjunto de cargas de trabajo que tenemos y clasificarlas según su criticidad. A partir de aquí, pues aplicarles la tecnología necesaria para cumplir los RPOs y los RTOs que tengamos definidos para cada uno de ellos. Bien, ahora vamos a entrar un poco más en detalle en esta última tecnología, ¿no? En esta última parte de Continuous Data Protection. Vamos a centrarnos en esta parte y lo primero que hay que comentar de CDP es que bueno, es una tecnología que de momento únicamente aplica al entorno de virtualización y concretamente al entorno de VMware. Es decir, mientras que la replicación la podemos aplicar a Hyper-V o a VMware, el caso del CDP únicamente lo podemos aplicar en el entorno de VMware. Y después os explicaré el porqué de esta limitación, podríamos decir, ¿no? Pero antes de eso, vamos a hablar un poco de qué es Continuous Data Protection. Bueno, lo he ido comentando un poco, ¿no? Pero bueno, como su nombre indica, Continuous Data Protection básicamente nos permite realizar una copia continua, ¿vale? Una protección o una réplica ininterrumpida de nuestros datos, ¿no? Eso lo hace manteniendo, guardando todos los cambios que se van produciendo y permitiendo así poder restaurar el sistema a cualquier punto anterior en el tiempo.
para hacer un símil, ¿vale? Yo siempre digo que de alguna manera la replicación estándar, ¿no? la basada en snapshots, es como la cámara de fotos. Hacemos una foto de hace 1 hora, de hace 2 horas, de hace 3 horas, mientras que el CDP es como la cámara de vídeo que va grabando todo lo que va sucediendo y te permite, en un momento dado, rebobinar al instante que tú quieras, ¿no? Yo rebobino hace 30 segundos, hace 2 minutos, hace 3, al momento que yo quiera, ¿no? De esta manera, pues de alguna forma, no tenemos ventana de backup, no tenemos espacio entre una foto y otra, no tenemos espacio entre un backup y otro, ¿no? Sino que básicamente tenemos, como os decía, toda la película continua y nos permite pues, obtener un RPO muy, 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 muy bajo y en este caso pues, bueno, será una herramienta muy potente para hacer frente pues, a cualquier desastre, ¿no? Ya sean pues, borrados accidentales, corrupciones o incluso pues, ataques de ransomware. En estos casos, pues, una tecnología como CDP pues, nos puede salvar la vida, ¿eh? Como he dicho antes también, el caso de uso más habitual de CDP es para aquellas cargas de trabajo que requieren pues, unos niveles de compliance o de regulación pues, muy, muy, muy exigentes, ¿vale? Aquellas cargas de trabajo críticas que no puedes o que no podemos permitirnos perder prácticamente ni un segundo. Pues aquí es donde CDP va a sernos de gran ayuda. Normalmente, cuando hablamos de replicación continua, hablamos básicamente de 2 tipos de CDP, lo que podríamos llamar el real-time CDP y el near CDP. Bueno, el CDP en tiempo real digamos, es el que replica de alguna forma, de forma inmediata, ¿no? De forma síncrona, ¿no? Y es el que habitualmente nos encontramos cuando hablamos de replicación síncrona a nivel de cabinas. También es verdad que este tipo de replicación pues, bueno, tiene unos requisitos pues, mucho más estrictos, ¿no? En cuanto a anchos de banda, en cuanto a latencia, ¿no? Para tener este 0,0 total en cuanto a replicación, pues tenemos que pagar, digamos, este precio de pues, mayores anchos de banda, latencias más bajas, etcétera, etcétera, ¿vale? En el caso del NIAR CDP, tenemos una réplica muy frecuente, cercana a 0, pero que realmente no llega a ese valor de 0, ¿vale? No es síncrona al 100%, es asíncrona, y estamos hablando en este caso pues, de un RPO de segundos, ¿vale? Podemos hablar de RPOs de 5 segundos, de 10 segundos, que sería pues, bueno, el intervalo entre un punto de replicación y otro. En este caso, pues, como veis, es una réplica asíncrona, pero que también, por otro lado, pues, tiene la ventaja que estos requisitos que os decía antes de ancho de banda y de latencia, pues también son mucho más laxos. Entonces, este tipo de replicación, este NIAR CDP asíncrona, es el que realmente implementa BIM en su mecanismo de CDP. De alguna manera es el tipo de replicación que nos encontramos habitualmente con productos de software, ¿no? Que no es la propia cabina de almacenamiento. En cuanto a por qué implementar CDP, pues básicamente lo que buscamos aquí es, como os decía, proteger aquellas cargas de trabajo más críticas, aquellas cargas que en caso pues, de un desastre en la organización necesitamos tener disponibles sí o sí. En este caso, pues las protegeremos con un mecanismo como es este del CDP que nos ofrece un RPO prácticamente igual a 0 y que nos permitirá pues, arrancarlas de forma inmediata en un segundo data center. Así pues, la idea con la que se creó CDP es la de proteger estas cargas de Tier 1, las más críticas. Pero eso quiere decir que no podemos proteger todas nuestras cargas con CDP. Por supuesto que no. Si un cliente, si una organización quiere, por supuesto que puede proteger absolutamente todas sus máquinas virtuales con esta tecnología. Al final, simplemente es una cuestión de dimensionar y definir una arquitectura correcta para poder llevar a cabo esta replicación continua de todos los datos. Después, bueno, cuando hablemos un poco más a nivel de arquitectura y de qué componentes son necesarios, pues veréis a qué me refiero con dimensionar adecuadamente la infraestructura, ¿vale?
Para resumirlo un poco, ¿no? Beneficios de CDP, lo hemos ido comentando, ¿no? Continuidad de negocio. Como hemos ido comentando, pues con el CDP nos permitirá pues, tener protegidas todas nuestras cargas de trabajo más críticas con un RPO prácticamente de cero, de manera que pues, podamos cumplir con los SLAs pues, más estrictos, ¿no? Y en caso de un desastre, pues nos permitirá volver rápidamente a la situación más cercana en el tiempo antes de que se produjera ese desastre. Por otro lado, por la manera como BIM ha implementado la solución, pues simplifica también mucho la arquitectura y los costes asociados para poder hacer esta replicación. Como todas las soluciones en BIM, CDP es una solución software, con lo cual pues, nos abstraemos totalmente de la infraestructura que podamos tener por debajo. Es decir, no importa para nada el fabricante de almacenamiento, no importa que en el origen pues, podamos tener un fabricante determinado y en el destino otro completamente diferente, ¿no? Con lo cual pues, también simplifica muchísimo a la hora de definir esta solución. Además, la funcionalidad de CDP está integrada pues, dentro de lo que es la solución de BIM. Así que, pues, si tenéis licenciamiento BUL, está totalmente incluida. O aquellos que tengáis pues, licenciamiento por socket, si tenéis también la edición Enterprise Plus, también está incluido. Entonces, bueno, como resultado pues, del uso de CDP, lo hemos ido diciendo también, ¿no? Minimiza la pérdida de datos. Al tener esta réplica continua, podemos volver al instante que queramos justo antes de la caída. Vale, ¿cómo? ¿No? De alguna manera, ¿cómo hacemos todo esto? Como os decía, cuando BIM pensó en esta solución, realmente buscaba, pues, como son todas las soluciones de BIM, ¿no? Una solución que fuera flexible, que fuera escalable y, por supuesto, pues una solución que fuera fiable, ¿no? Desde el punto de vista de la escalabilidad, pues esta solución está basada o ligada al número de cargas de trabajo o de máquinas virtuales que tengamos que replicar y no, de alguna manera, digamos, al número de hosts que podamos tener en nuestros entornos. Por eso os decía que es importante dimensionar los recursos en función de lo que tengamos que replicar. De manera que no es lo mismo si tenemos una granja de virtualización con 10 hosts y 200 máquinas virtuales, pero únicamente queremos replicar con CDP 10 de estas máquinas, pues realmente tendremos que dimensionarlo para poder replicar estas 10 máquinas virtuales, no para las 200, no para los 10 hosts. Entonces, simplemente necesitaremos aquellos recursos necesarios para poder replicar estas 10 máquinas. Y para hacerlo, pues usaremos lo que llamamos los CDP proxies. Este concepto de proxies, que muchos ya conocéis a la hora de hacer backup de máquinas virtuales o a la hora de hacer backup de NAS, pues también lo tenemos en esta parte de CDP. Son los CDP proxies. Deberemos tener como mínimo uno en origen y otro en destino. Pues seguramente recomendado mejor tener dos por alta disponibilidad, por si uno de ellos cae, pues que podamos seguir realizando esta replicación, y son los que nos permitirán realizar esta replicación desde un lado y hacia el otro. A partir de estos datos ya replicados, por supuesto, también podemos hacer failover, failback, bueno, un poco de la misma manera que hacíamos pues, ya anteriormente con los mecanismos de réplica tradicional. Como hemos comentado también antes, os decía que esta es una solución específica para VMware. Y es así porque la solución se basa en el framework de VA-IO, ¿no? La vSphere API for IO Filtering, que es una tecnología que VMware sacó pues, hace ya unos años y que básicamente nos permite interceptar cualquier operación de entrada-salida del sistema operativo hacia los discos virtuales, ¿no? Y de esta manera estas operaciones son interceptadas por unos filtros instalados a nivel de host SX, y nos permiten almacenarlas, replicarlas y enviarlas al site de contingencia. Por eso es por lo que esta tecnología pues, básicamente se puede utilizar únicamente en el entorno VMware, porque esta API
únicamente está disponible o está proporcionada por VMware. A nivel de arquitectura, aquí tenéis un poco una foto a alto nivel. Por un lado tenemos el coordinador, que es el propio servidor de Veeam Backup and Replication, y es el que de alguna forma donde vamos a definir nuestros trabajos, nuestros jobs de replicación, y es el que actúa, pues, como siempre, un poco como el cerebro de todo este proceso de replicación. Desde este propio Veeam Backup and Replication vamos a desplegar estos filtros que comentábamos a nivel de host SX y que son los que nos van a permitir el interceptar todas estas escrituras. A partir de aquí, pues configuraremos las políticas pues, para todas aquellas máquinas que formen parte de esta política de CDP. Les asociaremos un filtro de manera que cuando pues, la máquina esté encendida y trabajando, podamos interceptar todas estas IOs, todas estas escrituras que vayan realizando y las podamos enviar al centro al site de contingencia. Este envío de datos, esta replicación, como os comentaba antes, la realizan los proxies, como mínimo un proxy en origen y otro en destino, aunque como os decía, mejor si ponemos dos para tener alta disponibilidad por si uno de estos cae. Y pues bueno, los requisitos a nivel de estos proxies, pues, los requisitos mínimos son 8 virtual CPUs y 16 GB de RAM con una máquina Windows 64 bits, eso para cada uno de estos proxies. Y bueno, en la foto pues vemos que la réplica va en un sentido, ¿no? Con el CPD principal, con uno en el CPD principal y otro en el CPD de contingencia. Y para aquellos que podáis tener un centro, digamos, activo y necesitéis la réplica cruzada, necesitaríamos también tener otro proxy de origen en el CPD secundario y otro de destino en el CPD primario. Por decirlo de alguna forma, digamos, el sentido de la réplica es unidireccional, es decir, no podemos utilizar los mismos proxies como origen y como destino, sino que necesitamos el proxy sea de origen o sea de destino, pero no puede ser de origen y de destino a la vez. Vale, vamos a ver pues ahora también cómo se traduce todo esto que hemos contado de alguna manera en la consola de Veeam, ¿no? Bueno, ya antes de eso, pues simplemente, para resumir también, mostraros pues, lo fácil que es configurar este CDP, en el que básicamente necesitamos 3 pasos, ¿no? Un primer paso que es la instalación de los drivers, un segundo paso que es la configuración de los proxies y básicamente definir el job de CDP. A nivel de cómo se ve esto, de alguna forma, dentro de la consola de Veeam, esta es una pequeña captura de pantalla de la definición de un job de CDP. Como es básicamente, pues, tenemos que seleccionar pues, cuáles son las máquinas virtuales que vamos a replicar, cuál es el destino y después seleccionar también aquí pues, cuál es nuestra política de RPO y de RPO. Y es que básicamente en CDP seleccionamos, como dice, dos tipos de retenciones. La que llamamos el short term retention, que es la retención corta, digamos, es esta película de vídeo que os comentaba, ¿no? Es cuánto tiempo atrás podemos volver en cuestión de segundos. Es lo que llamamos el short term retention y aquí pues, puede ser una corta retención desde horas, ¿no? Mejor 3 horas, 4 horas, 8 horas, 24 horas. Y después también tenemos la capacidad de poder definir la long-term retention. La long-term retention sería pues, la capacidad de poder hacer fotos puntuales, ¿no? Además de este vídeo, poder hacer fotos puntuales y poderlas también almacenar durante más tiempo de estas 8, 24 o X horas que queramos tener nuestra película de vídeo. Es decir, pues, nuestra película de vídeo puede ser de 8 horas, pero después podemos tener fotos que pues, las podamos almacenar durante 3 días, 4 días, 5 días, por si queremos volver a ese punto concreto en el tiempo. Vamos a comentar también muy rápidamente la posibilidad de integración del CDP con el Veeam Disaster Recovery Orchestrator, ¿no? Para poder automatizar todos estos procesos de DR. Y
Y es que en muchas ocasiones pues las organizaciones tienen problemas a la hora de llevar a cabo o de ejecutar, digamos, estos procesos de disaster recovery. Y eso sucede principalmente pues, porque los entornos de IT pues, cada vez son más grandes, son más cambiantes, más dinámicos, ¿no? Lo que provoca también que las restauraciones o los procesos de DR pues, sean más complejos. Esta complejidad también sumada al poco tiempo que tienen los equipos para todo lo que es planificar o probar, ¿no? Poder hacer pruebas de DR, hace que en la mayoría de casos pues estos procesos de DR, en el momento que tengan que ejecutarse, pues fallen, ¿no? Pero como hemos ido viendo y comentando, pues bueno, las organizaciones no pueden permitirse estos fallos, ¿no? Y no solo que falle, sino que un DR exitoso, pero en un periodo de tiempo, digamos, demasiado largo, pues también puede suponer un gran problema. Entonces, para ello, decía antes, la solución es la orquestación o la automatización, ¿no? Y esto, bueno, también es un poco lo que nos dicen las grandes auditores, ¿no? En este caso, como Forrester, pues que el resultado, que de alguna manera lo importante para mejorar el tiempo de restauración o de recuperación es la automatización, ¿eh? Y eso nos va a permitir también, de alguna forma, que evitemos errores o que evitemos dependencias también de personas que a lo mejor en ese momento que tengamos que ejecutar el disaster recovery, pues a lo mejor no estén disponibles. Entonces, todo esto lo podremos conseguir con BIM Disaster Recovery Orchestrator, que es nuestra solución de orquestación y automatización para procesos de disaster recovery. En este caso, pues VDRO permite crear planes de contingencia definiendo pues, qué acciones hay que realizar y lo importante, ¿no? En qué orden y de qué manera, ¿vale? Es decir, podemos crear planes de contingencia a partir de backups, a partir de réplicas tradicionales, por supuesto también a partir de réplicas basadas en CDP, incluso en réplicas a nivel de cabina. Todo eso podemos coger todas estas diferentes tecnologías y VDRO nos permitirá orquestarlas para poder arrancar nuestros entornos de contingencia de la forma más correcta y más eficiente, ¿no? Al final, simplemente, como os decía antes, simplemente haciendo clic en ese botón rojo, podemos empezar a lanzar nuestros planes de contingencia que contemplen pues, aquí todas las acciones que deban realizarse, ¿no? Por supuesto, también es vital que todos estos planes de DR, ¿no? este botón rojo que vamos a lanzar, esté perfectamente probado y validado. Y en esta parte, pues también VDRO nos permite pues hacer todas estas pruebas, ¿no? Probar todos estos entornos de contingencia, todos estos planes de disaster recovery de una manera fácil y rápida, incluso en un horario estándar, sin necesidad de tener que pues, destinar un fin de semana o X fines de semana al año para poder hacer todas estas pruebas, sino que las podemos hacer en horario habitual, porque de hecho la solución provee la capacidad de poder hacer todas estas pruebas dentro de un entorno de sandbox que no afecte para nada a los entornos de producción, ¿no? Con lo cual podemos hacer estas pruebas en cualquier momento con la total tranquilidad que no vamos a afectar a los entornos de producción, ¿no? Y eso también pues, hace que tampoco tengamos que tener a nuestros equipos de IT pues, uno o N fines de semana trabajando en estas pruebas, ¿vale? Y otra parte pues, también muy interesante que ofrece VDRO es que nos genera toda la documentación pertinente o relacionada con estos planes de contingencia y la va generando de forma dinámica, de manera que cualquier cambio, cualquier matiz que vayamos haciendo a nuestros planes de contingencia, automáticamente se van actualizando dentro de esta documentación, con lo cual pues, bueno, ayuda mucho a eso tan típico de que pues, creamos nuestra documentación, pero no se va manteniendo, se van realizando cambios en los entornos de producción, en los planes de contingencia, pero eso no está actualizado y el día que vamos a ejecutarlo, pues cualquier parecido con la realidad de ese documento
pues es pura casualidad. En este caso, pues VDRO también nos va actualizando toda esta documentación de manera que también, pues, para el caso de auditorías o pues simplemente pues, cuando tengamos que ejecutar ese plan, tengamos la documentación perfectamente actualizada y al día. Entonces, como veis, VDRO es una solución pues, muy interesante y es un complemento ideal para todas estas tecnologías de continuidad de negocio y que nos puede hacer llegar un paso más allá, ¿no? Con esta automatización, con esta orquestación que nos va a facilitar aún más el poder ejecutar estos planes de contingencia. Y bien, nada más, con esto llegamos al final de la presentación y nada, pues, como decía Pedro, pues ahora estamos aquí a vuestra disposición para cualquier duda, cualquier pregunta que pueda haber surgido a lo largo de la sesión. Muy bien, Jordi. Muchas gracias por la presentación. Y nada, bien, como tú decías y comentamos, voy a revisar si hubiera alguna duda en relación a lo comentado hoy. A ver, que revisemos. Pero bueno, estoy convencido que no os ha dejado indiferentes, ¿no? Porque en muchas ocasiones lo que me transmitís, quienes conocéis BIM o habéis oído hablar de ellos, que es una solución de backup, pero hoy queda demostrado que va un pasito más allá, ¿no? Ya no hablamos simplemente de una solución tradicional de backup, es que es todo un ecosistema muy complejo y muy versátil para construir soluciones de continuidad de negocio, como bien hoy hemos visto, ¿no? Os invito, si queréis caso a caso, concretamente, que veamos con nuestros especialistas de Nunsis, con los ingenieros técnicos, vuestras particularidades concretas y cómo podemos desde Nunsis ayudaros conjuntamente con el equipo de BIM a diseñar este tipo de soluciones de continuidad de negocio, cómo orquestarlo con BIM. O sea, estaremos a vuestra disposición para ayudaros en todo lo que necesitéis. Sin más, veo que no hay ninguna pregunta. Oye, daros las gracias por vuestra asistencia y no quería dejar pasar la oportunidad, ya que tenemos ocasión de compartir esta sesión, de felicitaros a todas las Navidades, que disfrutéis de estos días, que paséis lo mejor posible estas Navidades y este final de año. Y mis mejores deseos a todos los asistentes para el nuevo año, que seguro que va a ser tan trepidante y emocionante o quizás más que lo que ha sido este, ¿no? Mucha salud para todos y lo dicho, muchas gracias por asistir a este webinar. Un abrazo a todos. Gracias, Jordi. Muchas gracias a todos. Un saludo. Saludo. Hasta luego. Hasta luego. Antes de que te desconectes, vamos a hacerte un regalo. Sí, has oído bien. Hemos pensado que lo más valorado por nuestros clientes es que compartamos nuestro conocimiento tecnológico. Así que tenemos un nuevo ebook sobre ciberseguridad para ti, titulado Ciberseguridad Corporativa e Industrial. Puedes descargártelo en exclusiva a través de este link y convertirte ya en una organización protegida frente a cualquier ciberataque. Aprovecho para recordarte nuestro mapa mental, porque queremos que nos conozcas mejor y sepas de primera mano todas las soluciones tecnológicas que Nunsis te ofrece. Comunicaciones, audiovisuales, software, sistemas, data center, industria, transformación digital, ciberseguridad, formación y sin olvidar nuestro contact center. Con una buena combinación de todas estas soluciones haremos que tu proceso de transformación digital y el aterrizaje tecnológico necesario sean exitosos. Y para terminar, si te ha gustado este webinar, te invito a que visites nuestra academia online aquí, donde podrás consumir nuestro contenido tecnológico a la carta. Tenemos más de 300 vídeos de nuestros expertos esperándote.